Hola amigos, ¿qué tal? En un vídeo anterior vimos cómo arrancar un motor desde dos sitios distintos, que podrían ser más si a voluntad quisiéramos a través de pulsadores. A través de pulsadores podemos controlar un contactor y si queremos hacerlo funcionar desde varios lugares distintos o varios sitios distintos, pues no tenemos más que colocar pulsadores de paro en serie y pulsadores de marcha en paralelo. Aunque en el vídeo vimos cómo arrancar un motor, pero igualmente podemos utilizar a través del contactor para cualquier tipo de alimentación que puede ser alumbrado, cualquier tipo de maquinaria. Y en este vídeo vamos a ver igualmente cómo poder controlar un contactor y arrancar un motor o cualquier tipo de máquina desde varios sitios distintos. Pero en vez de utilizar pulsadores de paro y marcha, utilizaremos solamente pulsadores de marcha o pulsadores abiertos. Pero para ello necesitamos un teleruptor. Un teleruptor es un dispositivo que solamente con recibir un impulso pues cambia su estado. Si está en 1 pasa a 0 y si está en 0 pasa a 1. Con este dispositivo y con pulsadores, solamente pulsadores de marcha o pulsadores abiertos, en paralelo podemos utilizar todos los pulsadores que queramos y con el mismo pulsador tanto ponemos en marcha el contactor o podemos pararlo. Este va a ser el montaje que vamos a realizar en este vídeo. Aquí vemos el esquema de fuerza que ya está cableado. Aquí está el diferencial, el termomagnético, el contactor, el relé térmico y aquí el motor. Este es el montaje que está realizado, montaje de potencia, esquema de potencia o de fuerza, pero igualmente digo que a través del contactor, aparte del motor, se puede alimentar cualquier tipo de aparato eléctrico o sistema de alumbrado o cualquier dispositivo. Aquí tenemos el circuito de mando, arranque de un motor con dos pulsadores con teleruptor. Tenemos aquí la fase L y aquí el neutro. Tenemos el relé térmico, contacto cerrado del relé térmico y contacto abierto del relé térmico que va hacia la lámpara de avería. A la salida del contacto cerrado del relé térmico tenemos una línea donde van dos pulsadores y estos pulsadores son los que alimentan el teleruptor. También esta línea alimenta el contacto, que es el contacto que activa el teleruptor. O sea, cuando damos a cualquiera de los dos pulsadores, que lógicamente pueden ser más, se activará el teleruptor y el contacto abierto se cerrará, con lo cual quedará el contactor alimentado y funcionará el motor. Igualmente funcionará la lámpara de marcha.
Al volver a pulsar cualquiera de los pulsadores, el telerructor, si está cerrado, lógicamente se abre y se desconecta el contactor, con lo cual el motor se para. Aquí vemos el telerructor. Tiene una bobina A1, A2 y dos contactos abiertos que en este caso vamos a utilizar solamente uno. Fíjense aquí bien en el esquema los contactos 1 y 2 abiertos y 3 y 4. Solamente vamos a utilizar uno de los dos. Y las bornas A1, A2, que son las bornas de la bobina. Cada vez que la bobina recibe un impulso, si el telerructor está en 1 pasa a 0 y si está en 0 pasa a 1. También lo podemos controlar de forma manual. 0 y 1. Y aquí se puede desconectar para que no pueda funcionar el aparato. Es un aparato muy práctico, como ya digo, y solamente con un impulso pues cambia de estado. Vamos a comenzar el montaje y antes que nada vamos a conectar los elementos que van al cable neutro: el telerructor, el contactor, la lámpara de marcha y la lámpara de avería. Son 4 los dispositivos que van conectados a la línea de neutro. Apretamos el neutro alimentamos la bobina del contactor vamos a quitar el canal y alimentamos también por aquí también. Alimentamos la bobina del telerructor. Ahí está. Tenemos alimentada la bobina del telerructor, la bobina del contactor y ahora alimentamos
las lámparas de marcha y la lámpara de avería. Vemos con la línea del neutro, lámpara de marcha, lámpara de avería, bobina del contactor y bobina del teleruptor. A continuación realizamos la conexión al relé térmico, del relé térmico un puente del contacto cerrado al contacto abierto y vamos a alimentar también los dos pulsadores 1 y 2 y el contacto del teleruptor. Aquí está el cable de fase. Con el cable de fase alimentamos el cable, la borna del contacto cerrado del relé térmico y del contacto cerrado del relé térmico un puente hacia el contacto abierto. Ahí está, ha quedado alimentado, conectado, y ahora vamos a aflojar el puente hacia el contacto abierto del relé térmico. Cuando hay un calentamiento del motor, el contacto cerrado se abre y el contacto abierto se cierra. El contacto cerrado se abre y se abre el contactor, con lo cual se para el motor. Y a la par se cierra el contacto abierto y se enciende la lámpara de avería. Ahora, a continuación, vamos a colocar el cable de salida del relé térmico hacia los pulsadores y hacia el contacto del teleruptor. Vamos
Vamos a ver. Tengo un pulsador. Vamos al otro pulsador. Ahí apretamos el otro pulsador. Hemos colocado el cable de salida hacia un pulsador, hacia el otro pulsador, y ahora conectamos con el contacto abierto, uno de los dos contactos abiertos que tiene el teleruptor. Bueno, pues hemos completado el contacto del teleruptor, un pulsador, otro pulsador y conectados a la salida del contacto cerrado del relé térmico. Hemos realizado las conexiones del relé térmico, aquí su puente, la salida hacia el contacto abierto del teleruptor, la conexión con los dos pulsadores, y ahora vamos a realizar la conexión de salida de los dos pulsadores que van hacia el teleruptor. Aquí conectamos un pulsador, conectamos con el otro pulsador,
Y ahora aquí conectamos con la bobina del teleductor. Salida de un pulsador, salida del otro pulsador y conectamos con la bobina del teleductor. Ahora, a continuación, y para terminar el circuito, conectamos la salida del contacto del teleductor hacia el contactor y hacia la lámpara de marcha. Y posteriormente, desde el relé térmico, desde el contacto abierto del relé térmico hacia la lámpara de avería. Colocamos los dos cables hacia el contactor y hacia la lámpara de marcha. Ahí quedaron los dos cables de salida, uno que va hacia la bobina del contactor a la conexión A1 ahí quedó. Y el otro cable que va hacia la lámpara de marcha. Y por último, la conexión del contacto abierto del relé térmico que va hacia la lámpara de avería.
hemos colocado las tapas de las canaletas y ya solo nos queda probar. Tenemos los dos pulsadores. Podemos arrancar y parar en cualquiera de los dos. Aquí arrancamos, paramos, aquí arrancamos, aquí paramos, podemos parar, arrancar, parar, arrancar, parar, arrancar, parar, o sea, arrancar, parar. Cada vez que el telerotor recibe un impulso, pues si está a 0 se pone a 1 y si está a 1 se pone a 0. Con este sistema, a diferencia de los pulsadores paro-marcha, pues nos ahorramos el tener que poner pulsadores de marcha. Aunque sí tenemos el coste del telerotor, pero la verdad que es muy práctico. Paramos, intentemos, paramos. Probamos el disparo por avería y se enciende la lámpara de avería. Reseteamos y lógicamente vuelve a funcionar. Aquí también manualmente lo podemos activar. Espero que este vídeo os haya sido interesante y, como siempre, gracias por vuestra atención.